nos visita de la Universidad Autónoma de Baja California el doctor Faustino Camarena Rosales, con la invitación al Congreso Anual del Consejo de los Peces del Desierto, que se llevará a cabo en noviembre en San José del Cabo. ¿Y qué cree? Ahora sí le tengo una sorpresa. Peces en el desierto. La verdad, no. Gracias. De nada. Pues tengo entendido que sí. He entendido que sí, la verdad, yo no soy especialista en esto. Probablemente cíclidos o alguna de esas especies que son muy habituales en aguas dulces. Sí, he visto, pero no sé en qué tipo de peces sean. Sí, yo he visto que existen peces en los oasis. En San Ignacio, que es un oasis, pues la laguna que tiene ahí, he visto varios peces. Pues no, nunca me había puesto a pensar que si existían, ese tipo de peces, así es que no conozco ninguno. Yo pienso que sí debe haber, sobre todo procedentes de larvas. No sé. No realmente. Los peces de las zonas áridas y semiáridas del, fíjese bien, noroeste de la República Mexicana. Para este tema, en verdad apasionante, hemos invitado a un investigador que está junto con un grupo destacado de investigadores trabajando para un próximo congreso. Ya le hemos hablado del caso. El doctor Faustino Camarena Rosales, a quien le doy la más amplia de las bienvenidas. Muchas gracias. Hablamos de que un territorio como el nuestro tiene escasas lluvias, es un lugar desértico, pero ocurren cosas como cuerpos de agua continentales y ahí hay vida. ¿En qué radica la importancia de esa vida que encontramos en estos cuerpos de agua, doctor? Yo creo que hay varios aspectos. Si hablamos concretamente de los peces, son organismos que se han adaptado a lo largo de muchos miles o millones de años a esos ambientes que son muy fluctuantes. En la mañana puede estar haciendo una temperatura relativamente fresca y al mediodía temperaturas muy elevadas. Eso hace que sean organismos que tengan un metabolismo muy dinámico. Y así tenemos organismos, por ejemplo, ahí en Baja California, hay un pez que le decimos espinocho, o pez espinoso, Gasteróstodos sacoleatus, el cual se ha utilizado muchísimo como modelo biológico para investigar diferentes proteínas, cómo se comportan ante los cambios de la extremos. Temperatura. Exactamente. O tenemos organismos como el caso de Fundulus, lima, la sardinilla del desierto, que impresionantemente logra sobrevivir, por ejemplo, a lluvias torrenciales, simplemente modificando la conducta que históricamente tenía. Actualmente esta especie muy fácilmente se esconde dentro de lo que son las rocas en el fondo, llegan las lluvias torrenciales y no las barren. Barre todo lo demás. Aunque bueno, puede haber algunas otras especies que también logran sobrevivir. Entonces, hay organismos que tienen ese tipo de características. Impresionante, también tenemos, por ejemplo, la trucha de Sierra San Pedro Mártir, que es la trucha nativa que tiene el germoplasma más puro de toda Norteamérica. ¿Qué ha pasado con el resto de las truchas? Las otras truchas han estado en contacto con truchas que se cultivan comercialmente. Y eso han sido modificadas y mezcladas con otras, en fin. Pero entonces estamos hablando, yo lo decía también hace rato en la otra entrevista, de un archivo único, de antiguo genoma. ¿Es correcto? Y no solo antiguo, particular. Dijéramos, casi en su estado primigenio. Bueno, de hecho es una información genética que permite que los organismos sean muy plásticos en su adaptación al ambiente. Les permite tolerar, por ejemplo, cambios de temperatura, cambios en la concentración de oxígeno, todo lo que son las condiciones extremas. Es una ingeniería permanente. Están detonando alertas de ahora resiste el calor, ahora resiste la lluvia. Bien, pero ese esquema, ese modelo es único, dijéramos, o muy particular de la zona. Totalmente. Y de la especie, sí, además. Totalmente, de las diferentes especies, porque son varias. Entonces, la trucha ya sirve como un modelo.
Definitivamente. Bueno, la que sirve mucho de modelo es el pez espinoso. En el caso de la trucha, lo que pasa es de que es un germoplasma único y eso es una trucha que tolera amplios rangos de temperatura, lo que las otras truchas no fácilmente toleran. La trucha cultivada en México es muy sensible a la temperatura, la trucha es más tolerante. Entonces, da características únicas a esta trucha. Bien, es el término correcto. Pero asumo entonces que lo que se ha estudiado y justamente este consejo intenta alentar nuevas investigaciones, nuevas herramientas para que esto se dé, ¿no? Bueno, el Consejo de Peces del Desierto realmente ha funcionado como nucleador de todos esos esfuerzos que anteriormente se podían haber realizado de manera aislada. No solamente ha funcionado como nucleador, sino como un sistema o un órgano de comunicación entre las diferentes personas involucradas. Y por tanto el acervo permanece a salvo y no solamente nutrido, eso, ¿no? Sino permite generar sinergias de colaboración que son sinergias muy interesantes, particularmente en todas las instituciones académicas que están en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Doctor, y volviendo a estas fascinantes especies, algunas de ellas estarán teniendo los mismos problemas que otras especies en términos de conservación y de manejo. ¿Es cierto? Bueno, lamentablemente prácticamente todas las especies que habitan en los oasis tienen problemas o están amenazadas o están en peligro de extinción. Muchas veces por la introducción de especies exóticas o incluso por la desaparición de cuerpos de agua. No sé si conozca aquí cerquitas Positas, que había un cuerpo de agua muy grande y bueno, con el paso del tiempo, con el uso del agua, de repente ha desaparecido el cuerpo de agua. Por supuesto, los organismos que habitan ahí desaparecen. ¿Agentes contaminantes también pudieran dar el caso? No, todavía no presentan. Afortunadamente, bueno, dentro de los males el menor. El problema sustancial que se ha tenido sobre todo es por la introducción de especies exóticas. Bien. Especies que en otros lugares se han utilizado para algún fin y se han tratado de introducir aquí. Pongamos el caso de la tilapia, que se introdujo aquí a Baja California Sur con la intención de utilizarla como una proteína animal. Para alimentar otras especies. Proteína animal para los pobladores, para el humano. Estuvimos realizando estudios acerca del impacto de esta introducción y bueno, resulta de que en todos los oasis hay gente que conoce a algún pescador, está muy cerca de la costa, y muy fácilmente puede obtener peces marinos, que por cierto son más suculentos para el gusto de casi todos los habitantes de las zonas de oasis. El producto es que la tilapia no ha sido aprovechada por la intención que se trajo para proteína. Por supuesto, si tienes a tiro al mar, ¿para qué estoy cultivando tilapia de agua dulce? Que además, bueno, a veces no resulta tan apetitosa si yo tengo un jurel enfrente, ¿no? Y adicionalmente genera otros problemas. Resulta de que la tilapia en la temporada de calor es cuando se empieza a reproducir. Y en la temporada de calor también empieza a evaporar el agua y empiezan a secarse los oasis. Resultados que hay un descenso considerable, está sobrepoblado y eso trae bacterias, enfermedades, son frágiles. Ni siquiera el ganado se acerca a tomar agua cuando hay esa cantidad de tilapias. Ya me imagino, ¿no? Sí. Cómo debe estar aquello. Ahora, medidas para su conservación. ¿Hay alguna de estas especies que realmente esté mucho más frágil que otras y que ustedes hayan propuesto conservar? Bueno, de hecho, prácticamente todas esas especies están en algún grado de fragilidad y en algunas de ellas se están haciendo algunos esfuerzos para conservarlas. En el caso, por ejemplo, de lo que es la trucha de Sierra San Pedro Mártir, ya se están haciendo cultivos es decir, fuera de las localidades. Bien. No pensando en repoblarlas, sino utilizarlas como una nueva información genética que pueda servir para lo que son los cultivos comerciales de la trucha. Por otro lado, tenemos organismos, como el caso de Fundulos, que se han hecho intentos, algunos exitosos, para cultivarlos fuera de la localidad, que por cierto, he de decirle que esta especie, la sardinilla peninsular, es muy atractiva para lo que son las personas que les gusta el acuarismo. El espinocho es otro de que son bonitos. Son bonitos. Son de ornato. Exactamente. Doctor, usted estaría apuntando, permítame ver si le comprendo, estaría apuntando a que esta información genética pudiera
por las características de las especies que usted ya ha enunciado, servir de información para un mejoramiento genético de especies que pudieran impactar en la acuacultura, por ejemplo? Bueno, en el caso de la trucha es un ejemplo característico. Clarísimo. Clarísimo. Ahí se están haciendo precisamente esfuerzos en ese sentido con muy interesantes resultados. Las otras especies, digamos, su interés nutricional no es tan alto. No obstante, en términos de lo que es acuarismo, resultan sumamente interesantes. Pero hay otra parte que de repente se nos llega a olvidar. Muchas veces no sabemos qué recursos tenemos y muchas veces los perdemos sin conocerlos. Estas especies, a pesar de que se han hecho interesantes esfuerzos por conocerlas, falta muchísimo por conocerlas. Su biología, su comportamiento, su población, incluso saber incluso cuántas sustancias químicas, en fin. Doctor, yo bien me pudiera quedar con usted hablando aquí todo el día, porque su tema es muy fascinante. Tenemos el tiempo encima, pero a mí me gustaría hacer una pregunta casi de rigor cuando hablamos de especies, cuando hablamos de biología, cuando hablamos de seres humanos y relación hombre-naturaleza. El cambio climático es un tema en agenda para estas especies, para el estudio de estas especies. Bueno, indudablemente el cambio climático está presente. De hecho, como mencionábamos, hace 10.000 años, 30.000 años, la temperatura aquí era totalmente diferente. Evidentemente estamos acercándonos a una mayor sequía y eso nos hace que nos preocupemos más de estos organismos que viven en los cuerpos de agua, que muchas veces son tan pequeños que fácilmente pueden desaparecer. Casi residuales, ¿no? Como el caso concretamente de Positas. Sí, entonces tendríamos que apresurar la investigación antes de que nos gane el tiempo, ¿no? Pero hay una parte interesante. Hay muchas instituciones que afortunadamente, gente de estas instituciones se ha involucrado dentro de estas labores. Y aquí podemos mencionar el mismo CIBNO, podemos mencionar el CICIMAR aquí, la UABS, allá la UABC, Dictus, la Unison, bueno, hay una red importante ya con el ojo puesto y con el termómetro en la mano para ver qué nos pasa. Exactamente. Pues doctor, qué gusto, muchas gracias por abrirnos la ventana a este enorme horizonte de conocimiento y de fascinación por especies que seguramente ni siquiera por aquí pasaban en nuestra mente, de nuestros televidentes, de la mía, de pensar el desierto como esta fuente de riqueza maravillosa de ciencia, de biología y de enormes posibilidades también para el hombre a partir de un correcto manejo y una conservación puntual. Entonces, de nuestro desierto, por resistentes y por aguantadores, podremos aportarle a las pobres truchas que todavía sufren fuertemente el calor. Papa, la gran amiga del estómago. Fue el conquistador español Francisco Pizarro quien en 1534 desembarcó en Sevilla por primera vez con un saco de papas procedente del Perú. Su fácil cultivo hizo que pronto se extendiera por todo el viejo continente. La verdad es que las papas fueron muy mal recibidas. En España se les llamaba despectivamente piedras comestibles y en Francia se les rechazaba debido a la creencia popular de que eran transmisoras de la peste, y en Alemania solo se le usaban para alimentar al ganado, mientras que en Inglaterra se les censuraba porque no aparecen mencionadas en la Biblia. Con más de 1.300 variedades, la papa es actualmente la hortaliza más cultivada en todo el planeta. Es de alto valor biológico, aporta todos los aminoácidos que nuestro organismo necesita y además en proporciones adecuadas para favorecer el crecimiento. Una alimentación rica en papa resulta útil en caso de acidosis metabólica, exceso de ácido úrico, artritis úrica y cálculos urinarios. Este es Tiempo de Ciencia, le invitamos a consumir papa. ¿Sabe usted qué es la broquesia mínima?
nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en las investigaciones de las más pequeñas e increíbles formas de vida y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. Brookesia mínima es el camaleón más pequeño del mundo. Este pertenece al género Brookesia. Se caracteriza por no pasar de los 10 centímetros de largo. El género de camaleones aglutina a 25 especies, dentro de las cuales se encuentra el camaleón enano, la Brookesia mínima. Su nombre científico le fue dado porque es diminuto. Apenas mide entre 1.5 y 2.5 centímetros de largo. Sí, el tamaño de medio dedo pulgar. Las hembras son solo un poco más grandes que los machos. Esta especie es originaria de una pequeña isla ubicada al noroeste de Madagascar. Le gusta vivir en las hojas bajas de los bosques tropicales. Son bastante solitarios y agresivos entre sí. Se cree que suelen tener un territorio de 1 metro cuadrado, dentro del cual no entran los demás camaleones enanos sin ser atacados por el dueño del terreno. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad? Fascinante, ¿verdad? Esperamos la información que les hemos transmitido les sea de utilidad, porque la ciencia está lista y está en su vida. Hasta la próxima.